Don Johnny Jiménez me confirma ya está conectado el primer entrevistado del día. Ya tenemos conectado un poquito del tema, Diana, un tema que es de interés importante también conocer, ¿no? Vamos a conversar con el doctor Rafael Luque. Él es investigador internacional de la Universidad de Ecotec, sobre del residuo a recurso, cómo la ciencia está redefiniendo la economía circular. Doctor Luque, ¿cómo está? Buenos días. Alex Almeida y Diana Holguín les saluda. ¿Qué tal, doctor? Buenos días con todos, Alex, Diana. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Ok, ¿qué es? Primero, para entender, ¿qué es la economía circular? Es un término que es más o menos nuevo, pero nos gustaría saber qué es la economía circular. Sí, de una forma muy simple, Alex, la economía circular es un nuevo concepto que pretende avanzar sobre el concepto que ya debería de estar obsoleto y todavía se sigue utilizando, de producir, usar y tirar o botar. Y básicamente intenta que esos productos que se diseñan durante su uso y antes de que se boten, obviamente puedan revertir, si no completamente, parcialmente al modelo productivo, mediante procesos de reciclaje, mediante procesos de reducción de su uso y mediante sus procesos de reutilización. Entonces es un concepto de futuro porque realmente nos va a permitir diseñar ese tipo de procesos más eficientes y que generen menos residuos. Y justamente, ¿qué es lo que está haciendo la ciencia en favor de este nuevo concepto? Nosotros en Ecotec somos una universidad y una institución pionera en este tipo de actividades sostenibles y en este tipo de actividades de valorización de residuos. Realmente tenemos un concepto que incluso va más allá de la circularidad. Nosotros tenemos el concepto de valorización. Somos capaces de extraer valor del residuo en forma de compuestos químicos de alto valor añadido, en forma de biocombustibles, en forma de materiales, en forma de un sinfín de productos. Y al mismo tiempo, que es lo más interesante que hacemos desde Ecotec, tocamos el tema de la sostenibilidad, es decir, estamos beneficiando al medio ambiente porque realmente al eliminar el impacto ambiental que este recurso finalmente acaba como residuo en vertedero o acaba como residuo botado en el medio ambiente, realmente minimizamos su impacto valorizándolo y transformándolo en otros productos de valor. Doctor Luque, para poner esto como ejemplo, si lo trasladamos a un tema específico, a un producto, ¿cómo sería este proceso de economía circular que están planteando? Claro, Diana, obviamente, dependiendo del residuo, nosotros vamos a tener la posibilidad de transformarlo en diferentes productos. Le pongo ejemplos de proyectos que nosotros hemos tenido y proyectos que tenemos en la actualidad en la Universidad Ecotec. Uno de los más interesantes que hemos tenido está relacionado con la valorización del tamo, de la cascarilla del arroz. Porque este tipo de materia prima, que realmente es un residuo que normalmente se quema, en calderas para obtener calor, para obtener energía, nosotros somos capaces de quemarlo todavía, pero antes de esa quema se le extrae uno de los productos que se encuentra contenido en este tamo, que es la sílice. El tamo contiene aproximadamente un 20% en peso de sílice, y la sílice se utiliza para muchas actividades y para muchas posibilidades, entre otras, por ejemplo, para cemento, para morteros y para materiales de construcción, para soporte de catalizadores y para otro tipo de matrices inertes debido a la naturaleza inerte de esta sílice. Así que fíjese, extraemos ese producto de valor y todavía la cascarilla sigue siendo funcional para la obtención de la energía, pero ya hemos tenido un producto que vale 5 veces, 10 veces, 50 veces más que ese residuo. Ahora, estos proyectos son totalmente interesantes. Entiendo que también se pueden seguir investigando usos también y aplicaciones en otros sectores, pero ¿qué es lo que hace que el empresario como tal, los fabricantes, los productores, aún no hagan de esto algo tan masivo a gran escala para que pueda incluso ser rentable, por ejemplo, en este caso, para los arroceros? Diana, el problema que creo yo aquí en el Ecuador como país y como tal es que el concepto de economía circular y de valorización es muy desconocido. No existe ese conocimiento, no existe ese know-how por parte no solo de la industria, no estoy hablando ni siquiera de la industria, sino por parte de la academia. Por eso siempre me complace estar con ustedes para
para hacer un poco ese germen, ¿no? Que vaya un poco contaminando a industrias, contaminando a otras universidades, contaminando a investigadoras, para que se fomente este concepto de futuro y este concepto de económicamente posible y económicamente factible y de gran valor para la academia y la industria. O sea, realmente no es algo que esté ni siquiera avanzado a nivel académico aquí en el Ecuador. Es muy desconocido. Y eso también influye un poco también el tema de presupuesto o el propio talento humano preparado, ¿no? Intuyo. Sí, obviamente es muy importante. Nosotros desde Ecotec tenemos estas actividades formativas. Estamos formando al futuro del Ecuador en este tipo de conceptos de valorización de residuos, de obtención de productos de alto valor añadido, y realmente somos una institución pionera en ese sentido. Las autoridades a las cuales siempre estaré eternamente agradecido por la oportunidad que me dieron de formar parte de esta grandísima iniciativa en términos de sostenibilidad y en términos de actividades en el medio ambiente, siempre han apoyado este tipo de actividades y las actividades formativas, obviamente, porque son el futuro de un país con tanto potencial como el Ecuador. Doctor Duque, y le pregunto, ¿qué industrias y qué tipo de productos aplican para la economía circular? ¿Todo tipo de productos en su experiencia o...? Alex, le voy a contar una anécdota, porque hace algunos años me invitaron a dar una charla TED en un evento, un auditorio magnífico con más de 600 personas, y recibí esta pregunta precisamente de la entrevistadora antes de comenzar mi charla. Y realmente en ese momento mi respuesta fue: dígame un residuo o dígame un tipo de materia prima y yo le digo qué es lo que podamos hacer con ello. En principio, el concepto es ilimitado, es extensible a cualquier tipo de materia prima. Solo hay que tener ese conocimiento para ahondar en cuál es la composición química que forma parte de ese residuo y de esa forma establecer una estrategia de valorización que puede ser de diferente índole. Puede ser mediante un fraccionamiento, puede ser una extracción, puede ser un proceso de pirólisis, puede ser un proceso de gasificación, puede ser un proceso fermentativo. Dependiendo de la materia prima, uno es capaz de diseñar ese proceso para llegar al producto de alto valor o a los productos de alto valor. Y un empresario que nos esté escuchando, que a lo mejor diga, bueno, yo tengo mi fabricación, mi producto principal es X, pero tengo muchos residuos de este producto. ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es el paso para a lo mejor cambiar el chip mental y decir, bueno, yo estoy realmente a la naturaleza perjudicando de alguna manera, ¿no? ¿Qué puedo hacer con estos residuos? ¿Cuál es el paso para poder empezar a aplicar economía circular en mi empresa? El primer paso, querido Alex, es contactar con Ecotec, con el doctor Luque. Nosotros proporcionamos estas soluciones. Pero independientemente, y ya en serio, sin el chiste, lo más interesante es que ese empresario en algún momento debe de ser capaz, como usted decía, de cambiar ese chip y ver ese residuo como un valor potencial, como algo a lo cual se le puede sacar un adicional valor económico. Entiendo que eso todavía es un concepto muy en ciernes, muy incipiente aquí en el Ecuador, pero es un país que tiene mucho potencial, porque es un país con un enorme potencial de biomasa, con un enorme potencial de residuos y de residuos que son valorizables a todos estos productos que les estoy comentando. Con lo cual, desde aquí un llamamiento no solo a la academia, sino a esos empresarios que tienen residuos, que contacten al doctor Luque en Ecotec, por supuesto, pero que cambien el chip, que sean capaces de cambiar y de ver ese residuo que se les genera no como un problema, sino como valor, como plata, como algo que económicamente puede ser interesante para convertir en otros productos. Sin duda, la parte económica también juega un rol importante al momento de ver un posible negocio, un posible nuevo producto, pero también, sobre todo, la parte de sostenibilidad que también nos hace ahora en nuestro entorno. Vemos cómo está afectando el cambio climático en diferentes partes del mundo, e incluso también los consumidores, los nuevos consumidores, las nuevas generaciones apuestan por productos que tengan un componente sostenible. Así que por ahí también hay una oportunidad para que puedan apostar por este tipo de economía. Así que le queremos agradecer, doctor Rafael Luque, por habernos acompañado, a hablar un poquito para quizás poner un poquito esa chispita de curiosidad ahí para entender un poco más de la economía circular y que puedan pues seguir apostando por